Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, muy buenos días. Soy Miss Elianet Uscanca, titular de Español 2, en conjunto con la Miss Maricela Canchero. Me encuentro nuevamente con ustedes para finalizar un tema que dejamos pendiente. Si lo recuerdan, les hablaba en la clase anterior sobre el tema de escribir reglamentos de actividades deportivas y en su momento les hice hincapié de que habían puntos que se debían de tomar en cuenta. Esos puntos son los que vamos a retomar el día de hoy, pero para esto es importante que recordemos nuestro ámbito y nuestro aprendizaje esperado. Primeramente vamos a recordar nuestro ámbito, que es participación social. ¿Por qué recordamos nuestro ámbito, que es participación social, jóvenes? Porque nosotros estamos hablando, o nuestro tema trata sobre el reglamentos. Y el reglamento, recuerden que es un conjunto de normas que se da dentro de una comunidad o dentro de una sociedad. Por eso nuestro ámbito dice participación social. También es importante que recordemos el aprendizaje esperado. Y el aprendizaje esperado es el siguiente: explorar y escribir reglamentos derivados de actividades deportivas. Ya que tenemos el tema, el ámbito y el aprendizaje esperado, es importante que vayamos a los puntos que conllevan la estructura de un reglamento, los puntos que debemos considerar. Esto ya es para hacer la elaboración del reglamento. En primer momento vamos a tomar en cuenta los signos de puntuación. ¿Por qué es importante, jóvenes, que tomemos en cuenta los signos de puntuación? Para que nuestro reglamento tenga un orden, una secuencia y una coherencia sumamente importante. El primer punto que vamos a ver es el paréntesis. Cabe mencionar, jóvenes, que aquí tenemos el paréntesis completo, es decir, el de apertura y el de cierre, pero es muy importante que consideremos que para la elaboración del reglamento solo vamos a utilizar nuestro paréntesis de cierre. ¿Por qué? Porque este nos va a indicar lo siguiente: si es inciso A, inciso B, inciso E, etc. Cuando utilizamos el paréntesis completo, es decir, el paréntesis de apertura y de cierre, cuando ambos nos sirven para hacer aclaraciones, ejemplos o datos extras de una regla. Es entonces cuando vamos a utilizar el paréntesis completo. Si no, en este caso, como estamos hablando de reglamento, solo utilizamos el de cierre. Bien, el siguiente punto que debemos tomar en cuenta es el punto y coma. ¿Para qué nos sirve el punto y coma? Separa una proposición subordinada de menor importancia en el contexto. Siguiente punto, jóvenes. Los dos puntos. ¿Qué nos indican los dos puntos? Sirven para introducir la información de una enumeración. Y por último, tenemos el punto final, que también en su momento lo podemos utilizar como el punto y aparte. Y el punto final nos indica, como su nombre lo dice, que ha concluido la oración o que ha finalizado. Para este tema, o para concluir ese tema de reglamentos deportivos, ya tomamos en cuenta
el punto número 1, que son los signos de puntuación. Ahora, debemos tomar en cuenta también lo siguiente, que es sumamente importante. Debemos utilizar el verbo. Recuerden que el verbo es la acción que realiza el sujeto. Es decir, un verbo ejemplo puede ser jugar, correr, respetar. Esas son las acciones que nosotros vamos a tomar como verbos. Y otro punto importante que debemos tomar en cuenta para la elaboración de nuestro reglamento, aparte del verbo, es lo siguiente: personas o persona, dependiendo de quién estemos hablando, dependiendo si estamos hablando de la primera, segunda o tercera persona del singular o del plural. En este caso vamos a utilizar la tercera persona del singular, que es él o ella. Y también vamos a utilizar la tercera persona del plural, que es para ellos y ellas. Siguiente es el tiempo. En el tiempo, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar si está en modo indicativo, si está en presente, si está en copretérito, si está en futuro. Los puntos que debemos tomar en cuenta y que es muy importante, jóvenes, que les quiero mencionar. En un reglamento se utiliza lo que es el modo indicativo. ¿Qué es el modo indicativo? El modo indicativo expresa una acción real y refleja una actitud objetiva. Otro tiempo que vamos a estar trabajando es el antepresente. ¿Qué nos indica el antepresente? El antepresente nos indica que es una acción que comenzaba en el pasado o que comenzó en el pasado, ¿sí? Ese es el antepresente. Y también vamos a utilizar el tiempo pretérito. El tiempo pretérito sirve para mencionar o nombrar aquello que ya aconteció, es decir, que tuvo un lugar en el pasado. Si ustedes se dan cuenta, el antepresente y el pretérito tienen mucha relación. No debemos de dejar pasar por alto el tiempo antecopretérito. ¿Qué nos indica el tiempo antecopretérito? Indica una acción o una situación acabados antes de otros, es decir, también están basados en el pasado. Por ejemplo, cuando llegó el supervisor, ese es un ejemplo de el antecopretérito. Y por último, el tiempo que también vamos a utilizar es el copretérito, que el copretérito es un tiempo que se utiliza para expresar una acción pasada que sucedió al mismo tiempo que otra. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, y con lo que están escuchando, estos 4 tiempos que yo les mencioné tienen mucha relación, pero también es muy importante que ustedes tomen en cuenta el modo, que se los mencionaba hace unos momentos, que yo les decía que el modo es parte de un tiempo. Pues bien, el modo nos indica, es decir, es una indicación, un indicativo, vuelvo a repetir, que expresa una acción real y refleja una actitud positiva. Ahora bien, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta yo para estructurar mi reglamento?
Debo tomar en cuenta el capítulo, debo tomar en cuenta los artículos, debo tomar en cuenta, como estamos hablando de reglamentos deportivos, debo tomar en cuenta una jugada, y debo tomar en cuenta las sanciones. Estos son los puntos que yo debo tomar en cuenta para estructurar mi reglamento. Es importante también que ustedes conozcan y que ustedes sepan que debemos identificar los derechos y las obligaciones, porque en un reglamento tenemos dos cosas importantes: derechos y obligaciones, que no es lo mismo, ¿verdad? Bien, otra cosa que debemos tomar en cuenta es lo siguiente: que sean acciones que se realicen en presente, que sean acciones que se puedan realizar en un futuro, sumamente importante. Y punto importantísimo que no puedo dejar pasar es el tiempo imperativo, es decir, porque para que nosotros podamos realizar un reglamento o hacer reglas, recuerden que debemos utilizar órdenes, y para eso empleamos el imperativo en una oración. Todo esto, jóvenes, recapitulando, es lo que conlleva a la estructura de un reglamento. Vuelvo a repetir: signos de puntuación, paréntesis. Recuerden que ya se los mencioné, que en el reglamento solo van a utilizar el paréntesis de cierre, no el de apertura. Punto y coma, 2 puntos, el punto final. Y nuestra tabla que debemos utilizar para identificar es verbo, persona, tiempo y modo. Vuelvo a recapitular. Recuerden que los verbos son las acciones que se realizan, es decir, la acción que realiza el sujeto. La persona, les mencionaba hace unos momentos que en este caso vamos a hablar de la tercera persona del singular, que es él o ella, y la tercera persona del plural, que son ellos y ellas. El tiempo, como ya se los mencioné, y el modo, que en este momento vamos a utilizar el modo indicativo. Cabe mencionar también que debemos utilizar signos de puntuación, ya se los dije, y marcas gráficas. Las marcas gráficas, ¿cómo las podemos identificar? Muy bien, las marcas gráficas son las siguientes. Recuerden, las negritas, viñetas, mayúsculas y los guiones. Eso es importante que lo tomen en cuenta al momento de que estén elaborando o estructurando sus reglas. Son puntos, vuelvo a repetir, muy importantes que deben de tomar en cuenta. Y como ya les había mencionado, jóvenes, al inicio de esta sesión, este tema que yo les estoy dando en este momento es para compaginar el tema de la sesión anterior, porque recuerden que les comenté, es dar continuidad. En el primero vimos lo que es escribir reglamentos de actividades deportivas, y ahí en ese tema vimos los que son las sanciones, las violaciones, las faltas, y fue en el momento que yo les comenté sobre los dos ejemplos de reglamentos deportivos. Hablaba yo del reglamento del fútbol y del reglamento del voleibol. En este caso, nuestro tema tiene mucha relación, pero ya no es lo mismo. Es decir, ya aquí vamos a estar estructurando o elaborando lo que es nuestro reglamento deportivo, tomando en cuenta los puntos que ya les mencioné. No sin antes mencionar
que para ello ustedes tienen que elaborar una lista, es decir, debemos ir seleccionando las reglas que debemos o que queremos emplear en nuestro reglamento deportivo. No nos podemos enfocar en un sinfín de reglas, no, deben ser reglas específicas, pero muy significativas y concretas, para que a la hora de elaborar nuestro reglamento, todas nuestras dudas queden despejadas. Y como se los mencionaba en la clase anterior, recuerden que para que nuestra vida tenga un orden, debemos regirnos por reglas, es decir, siempre ante cualquier situación debemos de conocer y respetar nuestras reglas. Con esto, jóvenes, con la explicación del tema anterior y con esta explicación que espero les haya quedado clara y hayan identificado cada uno de los puntos a considerar, puedan ustedes elaborar lo que es la estructura del reglamento. Cabe mencionar, jóvenes, que durante las asesorías que vamos a tener la oportunidad de vernos las próximas semanas, es importante que tomen en cuenta su calendario de actividades. ¿Por qué les menciono esto? Porque con su calendario de actividades podremos apoyarnos en las dudas que a ustedes les puedan surgir con respecto a estos temas. Importante también tener las reglas por escrito, jóvenes. Recuerden, se los mencionaba en la sesión anterior, si ustedes no tienen las reglas por escritos, entonces estaríamos hablando de reglas informales. ¿Por qué de reglas informales? Porque si yo no tengo mis reglas por escrito, yo voy a hacer un desorden, porque no voy a respetar. Entonces quiere decir que yo voy a modificar las reglas que yo sé que son correctas, las voy a modificar a mi conveniencia, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo que tomen en cuenta que las reglas deben estar por escritos para que sean reglas formales. Y recuerden que cualquier duda nos estaremos viendo la próxima semana para aclararlas. Nuevamente vuelvo a repetirles, tomar en cuenta su calendario de actividades para aclarar dudas de cualquier punto o de cualquier tema que tengan. Espero que el tema haya quedado claro. Me despido de ustedes.